España esta es una hora muy delicada, tanto para quien habla como para quien ha de escuchar. En cualquier caso, pues voy a intentar conseguir aquello que en ocasiones resulta ser imposible. He optado por leerles lo que he preparado. El estudio de las catástrofes naturales en el pasado, en las edades media y moderna fundamentalmente, que es lo que a mí me ocupa, ha despertado la atención de los historiadores no solo por los fenómenos en sí, sino por sus consecuencias sobre la vida de las sociedades del momento, destruidas, desorganizadas, reorganizadas, gracias a las ayudas exteriores, a las solidaridades, a la acción de las diferentes instancias político-administrativas, permitiéndonos conocer un antes y un después de la realidad económica y social de un territorio. Pero el estudio del desastre también nos conduce hacia otros campos no menos interesantes, como pueden ser las actitudes humanas hacia las fuerzas de la naturaleza y el papel que se concede al Altísimo en todo ello, es decir, el providencialismo, los avances de la ciencia y de la técnica para hacer frente a una catástrofe o intentar prevenirla. Las catástrofes, podríamos decir, hay algún colega que lo manifiesta, que han sido algo así como una especie de motor de la historia, por ejemplo de la historia de la agricultura, pero también de la economía en general, de la sociedad, de las mentalidades, de la religiosidad popular, y permiten establecer la extrema variabilidad en el tiempo de todos los factores que influyen en el medio ambiente. Variaciones bruscas, parables, variaciones a largo plazo, variaciones que son lentas y fundamentales, otras provocadas por la omnipresente acción antrópica, variaciones más o menos catastróficas, directamente relacionadas con fenómenos de diversa índole. Las catástrofes, por tanto, conciernen a los hombres y a las mujeres que las sufren o las provocan, y sus consecuencias se traducen en calamidades muy diversas y no únicamente materiales, pérdidas humanas, en la ya aludida desorganización social. A lo largo de la historia, y hoy en día también, evidentemente, hemos conocido terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, fenómenos climáticos o meteorológicos, tifones, avalanchas, tormentas de gran intensidad, en tierra se llaman gotas frías, cataclismos, es el término que propiamente se refiere a riadas e inundaciones, hambrunas, crisis, todo tipo de destrucciones y masacres, consecuencia de las guerras, por supuesto también epidemias de origen biológico, las plagas, las epizootias. Es evidente que en toda situación de catástrofe se ve implicado de un modo u otro el factor humano, funcionando la dialéctica hombre-naturaleza, ya que, sea cual sea su origen, la sacudida alcanza de inmediato a las personas. Yo les había preparado unas imágenes con toda esta serie de cataclismos recientes para utilizarlo como excusa, pero también utilizaré como excusa este debate abierto permanentemente en torno a esto que denominamos el cambio climático. Es una excusa para la reflexión, porque hablar hoy en día de cambio climático, ¿quién no lo ha oído? O de sociedad de riesgo, ya no es una conversación o discusión exclusiva de ambientes, digamos, académicos, de ambientes científicos. Se puede plantear en muy diferentes foros, reuniones, en tertulias, incluso en ocasiones nos sorprendemos en la propia calle, a barra de bar, escuchar hablar de estos asuntos. Ello viene a poner de manifiesto hasta qué punto la sociedad procura y exige estar cada vez mejor informada, se muestra enormemente sensible ante situaciones que pueden producirse como consecuencia de vivir en un territorio de riesgo y por ello reclama poderes públicos información, planificación y medidas para prevenir y en su caso atenuar los efectos que pudiera ocasionar cualquier desastre. Asumido que el riesgo ha existido siempre, el análisis de la peligrosidad natural y de los medios para reducir aquel se ha convertido en un tema especialmente sensible durante los últimos años. Aceptada igualmente la existencia de multitud de territorios de riesgo y de la vulnerabilidad que nos es propia, parece más que razonable esa prevención para afrontar las consecuencias de cualquier desastre. El clima, o mejor dicho, sus oscilaciones preocupan, y preocupan bastante. Estos días estoy aquí también escuchando que todo anda desbaratado. Estas lluvias que nos amenazan también en la tarde de hoy, pues ya están un poco fuera de sitio, fuera de lugar. Nos preocupa el clima, pero también el comportamiento de la naturaleza y el estado del medio ambiente y cómo ha estado sometido, está evidentemente en la actualidad y de qué manera, a muy diferentes amenazas. De ahí, permítanme que proclame la importancia del historiador como estudioso del pasado, pero también del pasado climático y medioambiental, porque esta frecuencia inusitada con que se producen acontecimientos de signo natural e hidrometeorológico de consecuencias catastróficas ha contribuido a crear un estado de opinión en el que la alarma y la preocupación se mezclan con la curiosidad
curiosidad y con el interés por conocer si esos sucesos son cosa de la actualidad, producto de la coincidencia de un cúmulo de circunstancias especiales, algunas de ellas, no lo olvidemos, motivadas por la acción antrópica, es decir, por la acción del hombre, o responden sencillamente a repeticiones de los que acontecieron en el pasado y que la historia nos refiere. Pero lo que es evidente es que cuando la naturaleza se desata, las sociedades toman conciencia de su vulnerabilidad y de los riesgos que corren, independientemente de los avances científicos y técnicos de que disfrutamos en la actualidad. La globalización en la que estamos inmersos, es decir, los medios de comunicación nos informan ipso facto de lo que sucede en cualquier lugar, las redes sociales están en continua ebullición, yo creo que es lo que ha contribuido a acercar con celeridad y con dramatismo los resultados de cualquier situación extrema. Nada de lo que acontece en la actualidad resulta desconocido. Es más, la historia demuestra la persistencia secular de las calamidades, de estas calamidades o de muchas de estas calamidades, en espacios geográficos perfectamente identificados. De ahí que una incursión en el pasado, como les decía, puede ayudar a entender alguno de estos sucesos de efectos catastróficos y debería contribuir a diseñar las imprescindibles medidas de prevención y protección por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por nuestra seguridad y, por supuesto, por nuestras vidas. No voy a entrar en grandes detalles acerca de las fases climáticas que ha padecido nuestro planeta Tierra. El clima es cambiante, con un auténtico miedo. Es otra deriva, fundamentalmente del campesino, ante el desastre derivado de una meteorología adversa e implacable o el desastre provocado por las plagas agrícolas, haya sido algo inherente a las sociedades preindustriales, pero que también lo encontramos en las actuales. Por tanto, no extraña que ese temor, ese miedo, ese pánico, se habla del miedo de Dios en la Biblia, pero aquí ya se encargaban los clérigos de que el miedo deviniera en un auténtico pánico de Dios. Ese temor derivara en un interés por conocer y dominar la naturaleza. Y entendamos la naturaleza en el sentido más amplio del término. Temor e interés son tan antiguos como el propio ser humano, hallándose las primeras reflexiones formales relativas a la relación entre este y su entorno físico y climático en los planteamientos de los filósofos de la antigüedad clásica. Otra cosa es la asunción del riesgo, la asunción de la vulnerabilidad que el comportamiento de la naturaleza genera, aunque la realidad, hay que decirlo, siempre tozuda, se encargará de mantener vivos los problemas derivados de las olas de frío, de las sequías, de las tempestades, de las avenidas, de las inundaciones, de las plagas, de las epidemias, de los terremotos, de las erupciones volcánicas, acontecimientos que en el discurrir de la historia han dejado honda huella en los anales y en las poblaciones y en los estados. Tenía en mi PowerPoint una serie de imágenes relativas a las fuentes de las que nos podemos servir los historiadores, porque la naturaleza per se no genera desastres, son fenómenos de carácter geológico, de carácter geoclimático, que nosotros convertimos en acontecimientos catastróficos en función de las secuelas que ocasionan, porque en los lugares donde se producen estos fenómenos hay asentamientos humanos. Es la percepción que puede llegar a ser trasladada o al papel, queda la documentación abundante, o bien podemos encontrarnos con una iconografía enormemente variada y útil, con signos, con marcas. Aquí llegó el agua el día de tal año. Son datos que, como dice Geoffrey Parker, un historiador modernista que acaba de publicar un libro magnífico, espléndido, muy grueso, más de 1500 páginas, sobre la crisis del siglo XVII, en el que presta especial atención a lo que él considera que es el hilo conductor de todas las desgracias, proporcionan claves que permiten interpretar y, en su caso, confirmar otra información procedente del archivo natural, esto es, de los testimonios sedimentarios, glaciológicos, geológicos, biológicos, que otros colegas de otras áreas de conocimiento estudian y proporcionan resultados. Cruzando los datos se puede obtener una mayor fiabilidad. Es cierto que en las sociedades preindustriales, esencialmente agrícolas, la meteorología adversa constituía una de las principales amenazas. Esto que se denomina en el argot fenómenos de alta frecuencia, porque se suceden constantemente. Las sequías pueden estar de manera perenne castigando un territorio, pero pueden verse interrumpidas de manera cíclica también por acontecimientos de altísima intensidad. Otros fenómenos naturales son de baja frecuencia. Los terremotos no se producen todos los días, las erupciones volcánicas tampoco, pero se producen, pero no con la intensidad y la frecuencia
de las anteriores. Lo mismo podemos decir, me he referido al campesino, de las plagas agrícolas que antes mencioné, las epidemias u otros fenómenos de similares características. De aquí que ese constante mirar al cielo o a su entorno por parte del campesino de épocas pasadas, acompañado de la consabida preocupación, cuando no de ese temor al que yo he aludido, por la evolución de la atmósfera de la propia naturaleza, así como la repercusión que pudiera tener en el cultivo y en la recolección de los diferentes productos agrícolas a lo largo del año, estuviera presente ese mirar siempre al cielo. Hace ya varias décadas, Manuel de Wallis escribió que en las sociedades agrícolas del antiguo régimen la relación entre la historia del clima y la historia del hombre tenía un carácter estrecho e inmediato, hoy casi desaparecido o muy atenuado como consecuencia de los avances tecnológicos. Y es que los vaivenes climáticos contribuyeron, entre otros factores, al desencadenamiento de las crisis agrícolas durante los periodos medieval y moderno, pero también con posterioridad. Muy brevemente aludir a los remedios humanos, los remedios divinos, cómo hacer frente al problema. El miedo, la superstición, la religiosidad popular están siempre bien presentes en ese subconsciente colectivo y configuran una forma de pensar y de conducirse que deriva de inmediata búsqueda de remedios espirituales una vez que estos desastres han dejado su impronta. Están estrechamente vinculados también los rituales de prevención con los intermediarios, con los conjuradores, con las rogativas pro pluvia o pro serenitate, destinadas a remediar carencias y los excesos de agua. En fin, en las épocas a las que yo me estoy refiriendo, pues la mentalidad popular no llegaba a considerar los desastres meteorológicos como simples manifestaciones de la naturaleza, también les atribuían otro origen, origen sobrenatural, de ahí que pretendieran encontrar remedios del mismo carácter, que se lleguen a mezclar magia, religión en muchos de estos rituales. Alborotos, alteración de la paz, evidentemente. La conjunción reiterada de estos factores de riesgo deriva protesta. Protesta que yo entiendo que puede ser de dos maneras. Una protesta de carácter pacífico, entre comillas, que no llegaba a exceder el estadio, digamos, reivindicativo, pues lo que es un memorial, una queja elevada a la instancia política de turno, o bien solicitando normalmente la rebaja de contribuciones, o bien, llegado al caso, estallar de manera violenta, como ha sucedido en muchas ocasiones. Y voy terminando. Riesgo, vulnerabilidad. Preocupa, y de hecho siempre ha preocupado, ese comportamiento de la naturaleza y los efectos que provoca sobre la dinámica de las sociedades. Esta sociedad del riesgo, que nos es tan cercana, siempre ha existido. Siempre, desde el momento en que el ser humano desborda los límites que debe frente a lo que la naturaleza le ofrece, se puede plantear el problema. Hay que asumir que el riesgo es algo consustancial a la sociedad actual. Por eso, cuando tan de moda está hablar de datos, sociedades de riesgos, no parece fuera de lugar dedicar estudios históricos al comportamiento del clima y de la naturaleza, de los efectos que dejaron sentir sobre la dinámica de estas sociedades en diferentes periodos de la historia. Con esta contribución, lo que pretendo o he pretendido, resumiéndolo mucho, es poner de relieve la importancia de determinadas variables hidrometeorológicas, geológicas, biológicas, sin olvidar, por supuesto, todas las demás, porque el historiador debe de huir, debe de escapar cualquier viso de determinismo para intentar alcanzar unas conclusiones finales que sean recibidas con todo el respaldo posible, el mayor respaldo posible. Les decía que había aparecido a finales del año 13 la traducción al castellano del libro de Geoffrey Parker, dedicado a analizar la crisis global padecida durante el siglo XVII. El siglo maldito ha sido titulado en la traducción española y como subtítulo Clima, Guerra y Catástrofe. Es una aspiración a un estudio global y antes les decía que el clima se erige en el hilo conductor. Yo ciertamente recomiendo la lectura de este libro porque, al margen de los aspectos estrictamente profesionales, interés para el historiador, encierra en su epílogo un claro mensaje para los navegantes que nos gobiernan y que nos administran y que habitualmente hacen oídos sordos a todas aquellas recomendaciones que no vengan de eso que eufemísticamente denominan exigencias del mercado. Un territorio, de la exigencia del mercado, del que obviamente queda fuera todo aquello que huela a historia, a humanidades o a cualquier otro de los saberes conceptuados como universales, los cuales se hallan en alto riesgo de desaparecer por, según dicen ellos, no tener mercado.
Asumamos que el riesgo ha existido siempre. Contemplarlo desde los diferentes enfoques con los que se hizo en épocas pasadas contribuirá a una mejor comprensión de algunas situaciones que en la actualidad mantienen su vigencia. Por ello, además del valor intrínseco que toda obra histórica bien hecha tiene, quiero reivindicar la validez de la información que este tipo de estudios históricos proporciona para el análisis y detección de fenómenos que hoy en día, como antaño, se siguen produciendo y que desembocan en situaciones catastróficas, cables sobre todo a la ignorancia y a la falta de previsión y de prevención.